Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos vamos a dedicar al estudio del parcial 3, así que vamos a estar haciendo el desarrollo del tema que van a ver todos exceptuando los ingenieros eléctricos y mecánicos. Así que pues si son ingenieros eléctricos o mecánicos, pues vuelvan para la asesoría de ciclos de potencia. Una de las preguntas cotidianas que uno se hace es, ¿a dónde se va el agua de un charco cuando se seca? O pues, ¿a dónde se va el agua de la ropa cuando uno la cuelga? Pensaría uno que desaparece, pero pues, como nosotros ya sabemos que la masa no se puede crear ni destruir, entonces, pues es un concepto raro, ¿no? Porque uno nunca ha visto que se evapore, que hierva en el suelo. También, en los ríos, los lagos y el mar son José, parte del ciclo del agua. José, aquí están diciendo Sí, que te acuerdas de grabar. ya estoy grabando. Entonces, hacen parte del ciclo del agua. En el bachillerato a uno le cuentan que no, es que el agua se evapora de los lagos, los ríos, los mares, pero en realidad nunca uno ha visto el agua hirviendo, pues aparte de unas aguas termales. Entonces es por eso que surge el concepto de humedad ambiental. ¿Quién se lleva el agua que tiene nuestras prendas? ¿Quién se lleva el agua que tiene el café dentro de los granos? ¿Quién es el autor de tal crimen? Entonces empecemos a revisar. El autor de todos los crímenes es el aire. Y es que nosotros nos vamos a dedicar al estudio de las mezclas entre el aire como gas ideal y un vapor de agua. Esta mezcla tiene una particularidad y aunque en la mayor parte del tiempo, pues ambos están en estado gaseoso, cabe la posibilidad de que el vapor de agua se condense, es decir, que empiece a llover. Es por eso que tenemos que hacer un estudio más exhaustivo sobre lo que se refiere a la mezcla aire-vapor húmedo. Para eso tenemos que considerar estos dos tipos de humedades. Primero, la humedad relativa. Está definido como el cociente entre la presión de vapor y la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Como la presión de vapor siempre es menor o igual que la presión de saturación, esto sí o sí va a tomar valores entre 0 y 1. Por lo que la humedad relativa es el encargado de indicar qué tan cerca estoy yo de condensar el agua, qué tan cerca está el día de ponerse a llover. Aquí hay unas equivalencias para que las miren y pasamos a la humedad específica. Si bien la humedad relativa sirve para saber qué tan cerca está de ponerse a llover, la humedad específica se define como el cociente entre la masa del vapor de agua y la masa del aire. Entonces, esto ya no me indica una proporción de relativa, sino una proporción física entre la masa real del agua que tiene la mezcla y la masa total del aire. Esto es muy útil cuando uno quiere hacer procesos de mezclas de corrientes o quiere hacer secado o acondicionamiento de aire, porque esta es el agua real que va a tener pues la mezcla. La humedad relativa va a ser así de qué tan cerca se está de condensarse. Nosotros solemos sentir pues la humedad relativa porque es pues, qué tan húmedo está el aire, pero lo que realmente dice la cantidad de masa es la humedad específica. Entonces sigamos con esto. Ahora, en este estudio hay algo que son los tipos de temperatura. Es que las temperaturas tengan significados diferentes, pues siguen siendo la medición del potencial de transferencia de calor, sigue siendo lo mismo, pero las definimos tres tipos de temperaturas porque significarán tres cosas diferentes. Primero, la temperatura de bulbo seco. Es la temperatura que marca el termómetro al estar en contacto con el aire. Todos la conocemos. Es la temperatura que uno ve siempre en todo lado. Por ejemplo, ahorita estamos que a 24 grados Celsius. Esa es la temperatura de bulbo seco. Normalmente se da como dato o suele ser función de la entalpía. Ahora, la temperatura de rocío. Es la temperatura a la cual la mezcla empieza a condensarse.
es decir, aquella temperatura en la que empieza a llover. Aquí vemos que la temperatura de rocío es función de phi P sub G en estado de saturación. Bueno, esa saturación sobra porque pues P sub G ya está en saturación, pero lo que quiere decir es que no es la temperatura de saturación de la mezcla, es la temperatura de saturación a la presión parcial de vapor que tiene el vapor de agua. Entonces, repito, la temperatura de rocío es función de la presión que está ejerciendo el vapor de agua, no de la presión total de la mezcla. Ahorita vamos a ver ese tema de presiones. Entonces, la temperatura rocío es cuando empieza a llover. La presión de la temperatura de saturación es la de saturación a la presión en la que está la mezcla. Ahorita revisamos más bien ese tema de presiones. Finalmente, la temperatura de bulbo húmedo. Yo creo que ninguno en la vida hemos visto que llueva dentro de la casa de uno. Pues uno se refugia en una casa para evitar que le caiga el agua. Dentro no puede llover. ¿Pero por qué? Pues tenemos una temperatura mucho más elevada. La lluvia se crea a kilómetros de altura, donde las temperaturas son muy bajas. Pero uno en el laboratorio quiere simular esas condiciones para que empiece a llover dentro del laboratorio y conocer las temperaturas de rocío de manera experimental. Como eso no es muy viable porque se requiere un experimento bastante largo y mucho material, uno se decanta por la temperatura de polvo húmedo. Entonces, dice así, se trata de la aproximación de la temperatura de rocío de la mezcla. Se usa porque es la medición experimental más sencilla para aproximarse a la temperatura de rocío. Esta temperatura de bulbo húmedo se obtiene a través de, con un paño húmedo, ponerlo en el termómetro. Luego yo dejo que corra aire por el termómetro hasta alcanzar el equilibrio térmico. Esa temperatura pues va a ser la de bulbo húmedo. Y además aquí hay algo que se me olvidó poner. Y es que sucede esto, que la temperatura de, colorcito, de bulbo seco es mayor que mayor igual que la temperatura de bulbo húmedo, que es mayor o igual que la temperatura de rocío. Entonces, siempre la temperatura más grande va a ser la de bulbo seco, luego la de bulbo húmedo y luego la de rocío. Sin embargo, hay una situación en que las tres son idénticas. Cuando empieza a llover. Entonces, cuando empieza a llover, es que estas tres temperaturas se igualan. La temperatura de bulbo húmedo es una medición experimental. Entonces, no hay una ecuación directa para encontrarla. Para eso tenemos que usar el método del tanteo, que se trata de un método de aproximaciones sucesivas. En resumen, solamente es un algoritmo que nos va a llevar a encontrar la temperatura de bulbo húmedo. En la próxima asesoría, la del viernes, vamos a explicar todo lo que tiene que ver con ese algoritmo mientras hacemos el ejercicio bonificable. Ahora, el tema de las presiones. Vamos a revisarlo. Presiones que caracterizan una mezcla aire-vapor. Entonces, primero, la presión total. La presión total es aquella a la que se encuentra la mezcla, se encuentra la mezcla. Cuando se trata de aire ambiental, esta permanece a presión constante. Entonces, la presión total de mi mezcla va a ser igual a la suma de la presión que hace el vapor de agua más la presión que hace el aire. Luego, presión de vapor y presión de aire. Son aquellas correspondientes a la presión ejercida por el vapor de agua y el vapor de aire y el aire respectivamente. Que un proceso sea a presión constante no implica que la presión de vapor y la presión de aire sean constantes, sino que la suma de ambas es lo que es constante. Un proceso isobárico solo toma en cuenta que esta presión total es constante. Estas dos pueden variar como se les dé la gana, porque el isobárico aplica para la mezcla, no para el agua, no para el aire, para la mezcla.
Entonces, mucho cuidado con eso de los procesos isobáricos, porque son para la presión total. Aquí tengo una relación, y es que la presión de vapor, que la vamos a denotar con esta V, es igual a phi por P sub G. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión de vapor y la desaturación, recordemos que la desaturación es igual a, que esto es función de la temperatura de la mezcla. No sé por qué le dan espasmos al PDF, en fin. Es función de la temperatura de la mezcla, pero esa no es la temperatura a la que se va a condensar el agua. Esa es la función de saturación de esa temperatura. Entonces, claro, como yo no soy 100% agua, no tengo humedad relativa de 100, necesito quitarle esa proporción para llegar realmente a la presión de vapor. Luego, la presión de saturación, esa ya la conocen, la presión correspondiente a la presión de saturación de la temperatura de la mezcla. No es aquella a la que se entra en condensación. Por favor, no se entra en condensación a la presión de saturación. Ahora, hemos evaluado tanto la temperatura como la presión. Ahora, otra propiedad. Y es que vamos a hablar de cómo calcular la entalpía de una mezcla de aire y vapor de agua. Entonces, aquí les tengo un grafiquito. Y es que la entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua es la suma de cada uno de los compuestos individuales, donde por unidad de masa, eso lo escribí mal. En fin, lo que les quería contar con esto es que estas mezclas de gases ideales, que estamos tomando el agua como gas ideal también, son independientes. Es como si los dos gases actuaran independientes el uno del otro. Por ejemplo, aquí tengo un vapor, el aire con un volumen y una temperatura, y el vapor con una presión y una temperatura. Pues presión, temperatura, y ambos ocupan el mismo volumen. Ahora, yo puedo mezclarlos de esta manera. Esta sería mezclar estos dos cuadritos. Esto es para simular que ellos no están interactuando entre sí. Recordemos que los gases ideales tienen la característica de que las fuerzas intermoleculares entre sí no tienen efecto. Claramente, pues no es lo que pasa en la realidad, pero es una muy buena aproximación. Entonces, si yo mezclo aire y vapor, no tengo pues dos fases separadas, tengo una mezcla. Pero en la mezcla, la entalpía de la mezcla es igual a la entalpía del aire más la entalpía del vapor. Y eso es lo que tengo en estas ecuaciones de acá. Vamos a revisarlo. Primero, la entalpía del aire, 1.005 por la temperatura en grados Celsius. Interesante. Más omega, que es la cantidad de agua que hay en la mezcla, por un número más la constante calorífica del agua en kilojoule kilogramo. Es una ecuación curiosa, porque es una aproximación. No es que se las hayan inventado, sino que pues es la entalpía del aire más la entalpía del agua. ¿Por qué el agua no inicia en 0, sino en 2500, 1.7? Porque las tablas del agua toman el valor 0 como en el estado triple, no como en el 0 absoluto. Entonces, por eso se hace esa corrección de entalpía. Luego está pues la del sistema inglés, que existe y tiene un límite de temperaturas. Por ejemplo, para la primera es entre 0 y 50 grados Celsius, y para el sistema inglés es entre 32 y 110 grados Celsius. Entonces, a modo de conclusión, tenemos una humedad que nos habla sobre qué tan cerca estoy de condensarme. Luego, hay una humedad que nos habla de qué tan cerca, de cuánta agua por ahí, tanta masa de agua por masa de aire hay en la mezcla. Sigamos. Una temperatura que puedo medir directamente, la temperatura de la mezcla. Una aproximación a la temperatura de rocío
y la temperatura a la cual voy a empezar a llover. Luego, la presión total la definimos como la suma de todas las presiones, de las presiones parciales que hacen parte de la mezcla. Seguimos a definir las presiones parciales que hacen parte de la mezcla. Y finalmente, volvimos a definir la presión de saturación, la presión a la cual el aire pasa de ser vapor sobrecalentado a vapor saturado. Empieza a condensar si solo si es agua pura, es vapor de agua puro. En este caso, como no lo es, no va a condensar a la presión de saturación. Luego vimos que podemos tratar las mezclas de gases ideales como si fueran independientes una gas del otro y que en realidad el valor de la mezcla va a ser la suma de los valores individuales. Entonces, la entalpía total va a ser la entalpía del aire más la entalpía del vapor. Eso suena pues entendible, ¿no? Pero la realidad no funciona así. Es una aproximación. Ahora les presento las tablas más bonitas que hay en este curso. El diagrama psicométrico. Aquel diagrama en el que es posible leer las propiedades termodinámicas de una mezcla aire-vapor de agua. Todas las propiedades expuestas anteriormente se encuentran aquí en este menjunje de líneas. Vamos a realizar un ejercicio para leer una a una las propiedades termodinámicas que nos van a preguntar. Entonces, no se asusten, vamos a hacer el ejercicio. Yo creo que lo voy a hacer en la tabla gringa. Esta es la gringa. Pero ahorita comparto pantalla del Paint porque pues esto está horrible en el PDF. Listo, ejercicio. Este es de un parcial, pero de la lectiva. Alfredo Arias desea pasar vacaciones en un lugar cuyas condiciones en la carta psicométrica son para, mucho ojo, presión barométrica de una atmósfera, PB, PT, PT, temperatura 85 grados Fahrenheit y humedad relativa del 90%. Ahora, tenemos que hallar la entalpía específica, la humedad específica, la presión parcial de vapor de agua, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen específico del aire seco y la temperatura de rocío. Todo eso lo vamos a poder leer de la tabla psicométrica. Entonces vamos a leerlo. Voy a sacar el Paint. Okay. José, qué pena. Antes de que sigas, ¿me escuchas ahí bien o no? Sí, ahí te escucho. Sí, te escucho. Dale, es que cuando hablabas de la presión de saturación, específicamente decías que si solo era agua pura, entonces cuando se pasaba de vapor saturado a vapor sobrecalentado era que llovía o entendí mal. Si fuera vapor Era puro, vapor puro vapor de agua, de agua. eso. Si fuera vapor de agua puro, pues claro, cuando yo llego a la presión de saturación es cuando empiezo a condensar. Pero pues esa no es la presión a la cual se encuentra el vapor en la mezcla. Entonces pues no es la presión a la que se va a condensar mi mezcla. Eso es muy, muy curioso. ¿A qué presión se va a condensar mi mezcla? Tocaría ver, pero no, ahora no puedo dar una respuesta rápida. Yo creo que lo veremos en algún ejercicio. Entonces, denme un segundo, saco la tabla psicométrica. Tres alimentos que seguro que tienen.
Bueno, ya aquí tenemos nuestra tabla psicométrica. Vamos a echarle un ojo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, voy a traer aquí la imagen de pues, que nos preguntaron para que la tengamos cerquita, no se nos pierda. Al paint acá. Entonces, esto donde lo dejo, miércoles. Bueno. Bueno, yo creo que por aquí lo podemos dejar. Listo. Entonces, primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ubicar el punto que nos dicen, ¿no? Pues vamos a ubicar el punto con los datos que tenemos. Nos dice que tenemos, me traje la que no era, 85 grados Fahrenheit y 90% de humedad relativa. Esperen que me traje la del sistema métrico y es la del sistema inglés. Bueno, aquí ya tenemos la del sistema inglés. Esta sí es la del sistema. Ay, pero esto distorsionado no me sirve. Ay. Ahora sí. No podemos. No puedo. En fin, aquí está el sistema inglés y ya traigo otra vez el ejercicio. Bueno, aquí está el ejercicio. Bueno. Listo, ahora sí, ya lo tenemos, ya tenemos la del sistema inglés. Nos dicen, tenemos que hallar el punto que corresponde a una temperatura de 85 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 90%. Entonces, les voy a presentar la tabla. Se ve horrible. Déjenme ver si puedo solucionar algo. A ver si aquí se ve mejor. Bueno, aquí ya se ve mejor, no vamos a pelear más. Entonces, 85 grados Fahrenheit y humedad relativa del 90%. Les presento abajo, en estas líneas verticales, tenemos la temperatura. Entonces, vean, vamos desde 40 grados Fahrenheit hasta 105 grados Fahrenheit. Debemos encontrar el punto que corresponde a 85, que vean que es este. Vamos a dibujar una línea hasta encontrarnos con lo que nos dicen. Una humedad relativa del 90%. Las líneas de humedad relativa, véanlas acá, son estas parábolas, estas de acá, estas parábolas, estas, que van así. Entonces, véanla, aquí dice humedad relativa, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces necesitamos llegar a esta de 90. Vamos a irnos a 85 grados Fahrenheit constantes, porque recuerden que la temperatura es la madre de todas las propiedades. Tenemos que ir a 85 grados Fahrenheit. Entonces ponemos una línea lo más vertical posible y nos vamos hacia arriba. Aquí la seguimos. Y vamos a ver hasta chocar con 90% de humedad relativa, que es aquí. Como en la mitad, ¿no?
Entonces, por aquí en este píxel. Listo. En este píxel es donde tenemos 90% de humedad relativa. Entonces vamos a llamarlo el punto 1. Pongámoslo por aquí abajo. Punto 1. Listo. Ya identificamos en qué lugar de la tabla estamos sentados. Porque vean, estamos a 85 grados Fahrenheit isotérmicamente hasta chocar con 90% de humedad relativa. Entonces así vamos a leer, por ejemplo, el lugar en donde estamos secuestrados, pues donde estamos parados. Ahora, ¿qué más nos decía el ejercicio? Tenemos que hallar la entalpía específica en BTU libra. Aquí todavía se ve. Entonces, las líneas diagonales que van hacia abajo, o sea, las que tienen pendiente negativa, son las entalpías del aire seco. Entonces, estas son las entalpías que nos van a interesar. Por lo tanto, ¿cómo debemos realizar la medición? Isoentálpicamente. Es decir, tenemos que irnos paralelos a estas líneas diagonales. Véanlas, estas son las líneas de entalpía. Aquí todavía se ven unas diagonales y debemos irnos lo más paralelos posibles a estas líneas para realizar una correcta medida. Entonces voy a intentar medir lo más paralelo posible. Claro que hay su incertidumbre. Entonces voy a decir que es por aquí. Y vamos a colorearlo. Vamos a decir que este es el punto 2. El punto 2, nuestro punto 2, es el que va a corresponder a la entalpía de la mezcla. ¿Qué leímos nosotros? 46, aquí hay 46, y aquí hay 47, aquí hay 48. Entonces, entre 46 y 47 hay 5 separaciones. Eso quiere decir que cada separación aumenta en punto 2. Vamos, 46.2, 46.4. Entonces, nuestra entalpía, vamos a escribirla por aquí. Nuestra entalpía, voy a hacer esto más grande. Hagámosla abajo. Sí, dejar. Ahora sí, nuestra punto 1, vamos a nombrarlos porque va a ser muy importante nombrarlos. Punto 1. Punto 1 es intersección de los datos conocidos. El punto 2 es entalpía de la mezcla. Listo, ya leímos la entalpía. ¿Qué más nos puedan leer? Muy importante. Estas entalpías están en BTU libra. Entonces, va a ser H igual, que habíamos dicho, 46.4 BTU libra. Muy importante, libra masa. Listo. ¿Qué más nos habían pedido en un inicio? La humedad específica en granos de aire por libra de aire seco. La humedad específica son las líneas completamente horizontales. Entonces son, pues sí, las horizontales. Aquí se las presento, son estas de acá. ¿Serán estas primeras? No, porque vean, aquí dice peso de vapor de agua en libra masa de masa de aire seco, en granos. De hecho, sí es. Entonces, estas son las correspondientes a los granos por libra. ¿Qué pasa? 7.000, ahí está equivalencia, 7.000 granos, no gramos, recuerden, GR no existe, esto es granos, no gramos. Granos es igual a 1 libra. ¿Por qué? Porque los gringos son unos fastidiosos. Les vamos a poner 1 libra de agua, vapor. Entonces, para que tengan equivalente, esa equivalencia en mente. 7.000 granos de agua son 1 libra de agua, o de vapor. Listo, entonces ahora vamos a leer horizontalmente.
Entonces vamos a plantarnos en nuestro puntico original, que es el de donde vamos a partir para todas las medidas. Nos vamos a ir horizontal. Uy, está incertidumbre, ¿qué? No puedo hacer la línea más delgadita. Hola, hola. En fin, no puedo. Vámonos por aquí, veamos que parte un poquito más abajo y nos vamos hasta acá. Lo más horizontalmente posible. Pues la gráfica está torcida un poquito. Eso sí es mejor que lo hagan con regla. Listo. Entre 160 y 170 hay 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces, otra vez, ahora va a haber 2 granos por división. 1, 2, pero aquí no estamos en la división de 3. O sea, no estamos en 6. Tenemos que ir y tomar la regla, esto lo van a hacer en sus casas, y ver cuánto hay, qué proporción yo puedo medir acá. Entonces eso dependerá mucho, pues la idea es que puedan medir algo más. Por ejemplo, aquí podríamos medir 2, 4, decir que está en 5. Entonces vamos a decir que lo tenemos el punto 3. Cuéntame, Manuel. Oye, qué pena devolverme tanto, pero es que no me queda claro por qué te vas, o sea, ese primer punto hasta donde llegamos, ¿por qué? O sea, nosotros los entiendo, pero ese primer punto al que llegamos cuando trazamos la línea vertical, no entiendo por qué está ahí. Entonces, el primer punto se traza a 85 grados Fahrenheit, que es la temperatura que nos dieron en un inciso. Luego, nos dan una humedad relativa del 90%. Entonces, tenemos que hallar un punto en el que esas dos propiedades converjan, o sea, pues estén al mismo tiempo. Lo que hicimos para medir el procedimiento fue trazar una línea a temperatura constante, que es lo más importante, a 85 grados Fahrenheit. Al aumentar, pues salir hacia arriba, se va aumentando la humedad relativa, que son estas parábolas. Vea que aquí se ve 10%, 20%, 30%, así hasta chocar con la línea de 90%. Entonces yo en este punto, que pues procuren marcarlo delicadamente, tengo 85 grados Fahrenheit y la línea de 90% de humedad relativa. Es este punto y solo este punto. Entonces, muy bien. Ya con eso queda claro cómo leemos. Ahora, el punto 3, en lo que estábamos. Vamos a ver, 3. El punto 3 es la omega, humedad específica. Entonces, pues, pongamos humedad específica. Y nos da que omega es igual a 165 granos por libra de aire y granos de vapor por libra de aire. Muy bien, vamos a seguir con lo que nos piden. Nos están pidiendo por aquí que demos la presión parcial del vapor de agua, P sub V. O sea, ¿cuál es la presión que está ejerciendo nuestro vapor? Esa es muy sencilla, porque tenemos que seguir derecho. Vean, estas de aquí no alcanza a leerse, pero dice presión de vapor del agua en libra fuerza por pulgada cuadrada. Unidades, muchachos, unidades. En PSI, pues nosotros después lo convertimos, pero pues hagámoslo ahí de una vez como para no perder mucho tiempo. Igual ustedes pueden hacer la conversión. Entonces, seguimos yendo de manera horizontal, trazamos nuestra línea, que sea lo más horizontal posible, por favor, a esta. Más o menos por aquí. Esto es mucho más fácil con una regla. Entonces nos da, pongámosla aquí para no molestar mucho con eso hoy, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez ahora tenemos separaciones de 0.02, porque vamos 0.52, 0.54, 0.56, 0.58, 0.60. Entonces aquí vamos a poner el 3 se murió, entonces vamos a ponerlo otra vez bien.
Vamos a poner el punto 4. El punto 4 ya sabemos que va a significar la presión parcial de vapor. Vamos a ir a ponerlo. Entonces, punto 4. Presión de vapor. Y dijimos que la presión de vapor era igual ¿a cuánto? No me acuerdo, 0,54. 0,54. Eso estaba en libra fuerza por pulgada cuadrada. Eso lo tienen que dar en PSI, ya ustedes harán la conversión. Lo importante es que estamos leyendo de la tabla. Seguimos con el ejercicio. Ahora, la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura, como les dije, es imprescindible porque es la temperatura a la que se hacen las mediciones experimentales. Entonces aquí tenemos la línea de bulbo húmedo. Vean al curioso, es la misma línea de entalpía. Entonces tenemos que tener en cuenta que la entalpía y el bulbo húmedo son lo mismo. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura de bulbo húmedo se halla a través de un proceso isoentálpico. Entonces, nuestra temperatura de bulbo húmedo va a evaluarse isoentálpicamente hasta el 100% de humedad. ¿Eso qué quiere decir? Me paro en mi punto 1. Luego, trazo una línea isoentálpica hasta chocar con la línea de humedad relativa del 100%. Pongo un punto aquí. Y este sería mi punto número 5. Ahora, podría yo leer ahí mismo la temperatura, pero algo más aconsejable es ir con una línea vertical completamente hacia abajo. Vamos a ir lo más verticalmente posible. Intentando seguir la línea más cercana, veanla por acá. Está intentando ser lo más verticalmente posible. Se está acercando mucho. Bueno, más o menos queda por acá. Un poquito más hacia acá. En fin, ustedes van a ser más cuidadosos con eso en el parcial. Por aquí sí es. Listo. Entonces, vamos a ver nuestra temperatura de rocío, de bulbo húmedo. Nos da 80, 81, 82 punto, ya saben. Entonces, para leer, ustedes van a poner su regla en este lugar, con una regla. Y van a ver que van a hacer unas divisiones. 1, 2, 3, 4. Las reglas sí las tiene aquí espaciadas. Por ejemplo, yo tengo 4 divisiones. Eso quiere decir que estoy aumentando en pasos de 0.33 grados Celsius. Digo, 0.33 grados Fahrenheit. Yo creo que es mejor que hagamos 5 para que sea menos confuso. Entonces aquí una y otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. Con la regla, pues imagínense que está aquí espaciada. En este caso nos quedaría aquí en esta de la primera. Entonces sería 80, 81, aquí quedaría 82 y el primer espaciamiento quedaría 82.3 grados Celsius. Entonces vamos a darlo con una cifra o dos de precisión. Eso se puede hacer mucho más fácil, pues la verdad, mostrándoselos el viernes, pero pues para que sepan que deben hacer esas divisiones para medir más allá de la resolución que les permite la tabla psicométrica, porque ustedes van a hacer esa aproximación lineal. Entonces el punto 5 corresponde a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, Tb sub h, T sub BH es igual a, ¿qué dijimos? 81, 82.3 grados Fahrenheit. Muy importante. ¿Por qué esta temperatura será tan cercana a la de bulbo seco? Y es que vean, estamos a un 90% de humedad, o sea, casi estamos a punto de llover. Luego, la temperatura de
bulbo, no, esperen, si es la de bulbo, la de Rocío. Hagamos la de Rocío, de una vez. Entonces, la temperatura de Rocío, como les dije, la temperatura de bulbo seco es mayor que la temperatura de bulbo húmedo, que es mayor que la temperatura de Rocío. Y la única vez que las tres son iguales es cuando empieza a llover. Entonces, la temperatura de Rocío es aquella temperatura en la que empieza a llover. Para eso, ahora nos vamos a ir a muy importante, humedad específica constante, que bueno, pues es una línea horizontal. Entonces vamos a trazar una línea horizontal, como siempre, partiendo desde 1 hasta, vean que aquí no sé esta línea de dónde salió, pero nos cogió justo acá. Esto no le pongan cuidado, yo lo voy a tapar con blanco. Esto es un mito, esto nunca pasó. Vean, una línea horizontal. Entonces medimos a humedad específica constante. ¿Cuál es el problema? El bulbo húmedo, al humedecer el trapo, estamos añadiendo agua. Por eso es que aumenta un poco la humedad específica. En Rocío nos vamos a las mismas condiciones de la mezcla, es decir, no estamos aumentando la humedad específica. En ambos casos queremos llegar a la condensación, al phi igual a 1, a phi igual a 100%. Entonces ya aquí marcamos nuestro punto número 6. Ya casi terminamos. Punto número 6. Y como hicimos anteriormente, nos vamos con una línea horizontal hacia abajo. Que sean paralelas, ¿no? Pues que intenten ser paralelas. Aquí tenemos, no lo ven ustedes, pero tengo más o menos una uña. Y aquí, eso está, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, medamos otra vez. Este nos dio justo en la mitad. Entonces podemos decir que es 80, 81, esto no, 80, 81.5. Entonces vamos a tomar esa como nuestra temperatura de Rocío. Entonces vean que se está cumpliendo lo que les conté. La temperatura de bulbo seco es mayor que la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo húmedo a su vez es mayor que la temperatura de Rocío. Y vean, la temperatura de bulbo húmedo y de Rocío son muy cercanas. Entonces eso quiere decir que lo que uno hace en el laboratorio con el bulbo húmedo tiene algo de sentido, pues son muy cercanas a la realidad. Pues por 0.8 grados uno se puede morir, pero en este caso pues no es tan grande, no es tan delicado el asunto. Finalmente, nos piden medir el volumen específico en patos por libra, en pies cúbicos libra masa. Libra, pies cúbicos libra. Ese volumen específico ya no es ni el del vapor, ni el del aire, ni el de no sé qué, es el volumen específico aparente de la mezcla. Entonces, ahora tenemos que buscar las líneas de volumen específico. Son estas líneas diagonales más pronunciadas que las de entalpía. Tenemos aquí pies cúbicos por por libra masa de aire seco. Y vean, 14,5. Tenemos, sabrá Dios qué, y 14. Entonces vean, 14, aquí está 14 por aquí está, 14, aquí sería 14,5, los voy a ir nombrando, 14,1, aquí sería 14,2, eso no se ve nada. Bueno, entonces aquí sería, pronto con blanco. No. Bueno, muchachos, ustedes me tienen que creer. Que sería 14,1 en este pedacito, 14,2, 14,3, 14,4 y 14,5 hasta llegar pues, a 14,5. Entonces vamos a ver que nuestro punto 1 no cabe en ninguna. Miércoles, no cabe en ninguna, ¿no? Pues no hay forma de medirlo, sino que sí hay forma. Tenemos que trazar una línea perpendicular entre las diagonales. Entonces vamos a trazar una línea perpendicular o que cruce, que sea perpendicular a la diagonal y cruce por el punto 1. Pues más o menos por aquí va una,
y más o menos por aquí iría la otra. Entonces es una línea perpendicular a las líneas de volumen específico. Bueno, otra vez se nos perdió la marca del 1. Dejémosla por ahí, bien macheteado. Y listo. Entonces, si sabemos que entre 14,2 y 14,3 se encuentra nuestro volumen específico, podemos hacer lo mismo. 14,3 está un poquito antes de la mitad, pongámosle .04. Ustedes en el parcial pues lo van a leer muy juiciosamente con una regla y van a hacer las divisiones con mayor precisión. Yo estoy haciendo aproximaciones, entonces imagínense que tienen una regla. Aquí está el 1, aquí está el 2, y empiezan ustedes a tener separaciones. 1, empiezan ustedes a ver las separaciones, las demarcaciones, para que tienen una, otra y otra. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, claro, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a medir. 14 con, esto es con 20, 14 con 2, 14 con 22, 14 con 24, 14 con 26, 14 con 28, 14 con 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos da 14 con 22, 14 con 24. Así entonces, el volumen específico es igual a 14.24 pie cúbico libro. Base. Ese es el volumen de la mezcla. Entonces, ya hemos leído todos los datos que podemos extraer de esta tabla. Muy importante, si de pronto tienen que hacer una extrapolación por aquí, siempre deben hacerla a temperatura constante. Recuerden, ustedes, la madre de todas las propiedades es la temperatura. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con la temperatura. Volvamos y terminemos el tema pues, de las otras dos cositas que les quería mostrar en las diapositivas. Ahí están viendo. Listo. Entonces, vamos a ver para el ejercicio bonificable el acondicionamiento de aire. Este tipo de acondicionamiento va a ser con enfriamiento, con deshumidificación y posterior calentamiento. Entonces, para realizar un secado de café es preferible tener a mano la menor humedad específica posible. Yo quiero que el aire con el que vaya a tratar el café pues esté seco, esté lo más seco posible. Entonces se hace este tratamiento para disminuir su humedad específica. Luego, este proceso consta de 4 etapas. Primero, aquí la tengo, 1. Se ingresa aire ambiental a una cámara de procesamiento. Imaginen que esas dos líneas son una cámara de procesamiento. Luego, se enfría el aire a humedad específica constante. Aquí tengo un diagramita. Entonces, imagínense, el proceso 1. Tengo aire ambiental por ahí, 22 grados, 60% de humedad. Luego, me voy a enfriar en un condensador hasta llegar a mi temperatura de rocío. Porque recuerden, yo quiero perder agua, yo quiero que el agua se condense. Eso quiere decir que en el punto 2 yo estoy a punto de condensarme. Estoy enfriando el agua lo suficiente como para ponerla a llover, el aire. Luego, me voy entre 2 y 3. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy recorriendo la línea de humedad relativa igual a 1. ¿Por qué la humedad relativa igual a 1? Pues porque no podemos tener humedad relativa mayor, porque sí o sí vamos a condensar. Entonces, eso se refiere al punto 3. Estoy perdiendo agua. El aire está perdiendo agua. Porque vean, al disminuir en las verticales, estoy cayendo en la humedad específica. Entonces, en el 3, perdí mucho agua. Pero hay algo importante, y es que mi humedad específica es alta. O sea, es como cuando estoy respirando cerca de un río. Uno siente esa humedad entrar a uno. Uno lo que quiere es que tanto la humedad específica como la humedad relativa sean muy bajas, porque una da la capacidad de interacción y otra da la capacidad de almacenar más agua. Entonces, si yo tengo una humedad relativa muy grande, pues no voy a
poder hacer ninguna interacción. Y si yo tengo una humedad específica muy alta, pues no voy a poder llevarme más agua. Eventualmente empezará a llover. Entonces siempre queremos la menor humedad, tanto específica como relativa. Y por eso es que estamos calentando de 3 a 4, calentamos desde 0 grados Celsius hasta 50. Y vean, empezamos con una humedad relativa del 60 y una humedad específica de 0.010. Y terminamos con una humedad relativa como del 4, 5, 6% y una humedad específica de 0.004. Entonces, hemos hecho el tratamiento de aire. Las ecuaciones las vamos a revisar pues en el bonificable. Luego, el secado de café. Lo otro que tiene que ver con el bonificable. El secado de café es un proceso que consiste en disminuir pues, la humedad del café. A esta humedad es como agua retenida en el grano. No es que pues, el café pues, tenga humedad por fuera, no, es el agua que está por dentro del café, a través de un flujo másico de aire. Este es el encargado de sacar la humedad del café. Este proceso consiste de las siguientes ecuaciones. Entonces se hace un balance de masa. X menos Y igual MAT, omega 2 menos omega 1, y 1 menos alfa X y 1 menos alfa. Bueno, vamos a explicarlo. Primero, X. X simboliza la masa inicial del café y Y la masa final del café. Entonces, claro, al inicio yo tengo café húmedo y luego yo tengo café seco. Pero yo tengo que saber quién se llevó esa agua. El que se llevó esa agua fue el viento. Entonces, la cantidad de agua que se llevó, que sería el cuánto aire pasó, por cuánto tiempo, y la diferencia entre la entrada y la salida de la humedad que porta el aire. Entonces, el agua que perdí se la llevó el viento a través de aumentar su humedad específica. Luego, claro, no todo se lo lleva el viento, el café se queda. Entonces, la masa alfa hace referencia a la humedad inicial que tiene el café y beta a la humedad final que tiene el café. Entonces, estas ecuaciones son lo que el viento no se llevó, porque la proporción de café puro que yo tengo tiene que mantenerse. Entonces, esto sería 1 menos el agua que tengo al inicio y 1 menos el agua que tengo al final. Y la masa debe ser la que nos dicta cuánto es la proporción. Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Que la primera ecuación hace referencia a lo que el viento se llevó. Y la segunda ecuación hace referencia a lo que no se llevó, al café. Entonces, en la primera, el aire se lleva el agua. Y la segunda, el aire deja el café. El café se mantiene. Esas son las ecuaciones que van a regir nuestros procedimientos. Eso sería, bueno, todo el tema que les tenía preparado para hoy. Vean que sí, son 2 semanas, pero lo dimos en una asesoría de ¿qué? 1 hora. Lo que sí va a durar son los ejercicios. Entonces, para el viernes vamos a empezar a realizar el ejercicio bonificable. No se lo pierdan, vayan, porque vamos también a practicar algo muy importante pues para el parcial, que es el método del tanteo. Un método numérico para aproximar la temperatura de bulbo húmedo. Muy, muy útil. Y pues que les va a salvar el parcial. Es realmente solo un algoritmo, no se preocupen. Y pues yo lo tengo ya todo documentado por ahí en algún lugar. Ahorita se los envío. Entonces no se preocupen por eso. Yo me despido. No sé si tengan dudas, preguntas antes de irse sobre la lectura en el diagrama psicométrico, de pronto en las ecuaciones que acabamos de ver de acondicionamiento de aire o de secado de café, pues para responderlas de una vez. Igual yo creo que cuando les salen dudas es que cuando están haciendo los ejercicios, así que pues principalmente el viernes nos vamos a dedicar a hacerlo de el secado de café y el acondicionamiento de aire, que es lo del ejercicio bonificable. Entonces, pues, hasta luego.
Yo estas notas ya se las pasé, así que José, una duda. sí, cuéntame, Dylan. Respecto a, bueno, cuando estamos haciendo el ejercicio, el punto 7, ¿podrías volver a decir por qué fue que nos desplazamos horizontalmente para hallar la de Rocío? El punto 7 es el de volumen específico. Bueno, Bueno, no sé ahora bien si se... Pero bueno, cuando estamos sacando la tercera temperatura, temperatura de rocío. el 6. Listo, el punto 6, temperatura de rocío. La temperatura de rocío es aquella temperatura en la que yo empiezo a condensar agua, en la que empieza a llover. Y dijimos que la humedad relativa es un indicador de qué tan cerca estoy de empezar a llover. Siendo 0 no voy a llover y siendo 1 empiezo a condensar. Entonces yo lo que quiero hacer es desplazarme con la humedad que tiene el aire, o sea, la humedad constante que tiene el aire, que son la línea horizontal, hasta chocar con la línea en la que empiezo a condensar el agua, es decir, hasta phi igual a 100%. Esta última línea que está aquí siempre va a ser phi igual 100%. Entonces, por eso es que nosotros leemos la temperatura de rocío de forma horizontal hacia la izquierda. Luego, pues nos vamos horizontalmente hasta abajo hasta encontrar la temperatura. Aquí también está, vean, 80, 81, 82 y pedazo. También lo pueden leer ahí. 81 y pedazo, perdón. 82 es por acá. Entonces también lo pueden leer ahí. Pero pues siempre les recomiendo leer horizontalmente, que pues es más fácil que leer en una curva. Por eso es que leímos así la temperatura de rocío. ¿Alguna otra pregunta? No, eso era todo, muchas gracias. Dale, Dylan. Entonces, muchachos, yo me despido. Hasta luego. Estén pendientes, por favor, que se vienen cositas en los ejercicios que son pesaditos, son muy largos. Entonces, estén muy, muy pendientes. Hasta luego a todos. Hasta luego. José, ¿el viernes sería virtual también o...? No, el viernes sí toca presencial para que vean, para enseñarles bien el tanteo. Listo, listo. Gracias. Chao. Chao. Gracias, José. Chao.